Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Este sermón que estoy presentando sobre el privilegio de ser sal es un sermón predicado por mi compañero hermano Israel Zavala, que predica aquí en Odessa, Texas, y es un estudio buenísimo. ¿En qué sentido somos la sal de la tierra? Cuando Jesús dijo que sus discípulos eran sal de la tierra, sin lugar a dudas, debió ser tomado y debe hoy en día ser tomado también como un grande halago, como un gran elogio que el Señor nos hace. Ser considerados como la sal de la tierra sin lugar a dudas resalta la importancia con la cual Dios nos considera para sus planes y propósitos. A los ojos de Dios, usted y yo, hermano y hermana, somos tan importantes como lo es la sal para el mundo. Tan importante es la sal que casi podría asegurar que el 100% de nosotros la tiene en la casa. Tan importante es la sal que sin ella nuestro cuerpo físico simple y sencillamente no funcionaría. Tan importante es la sal que provee equilibrio en el planeta. Si no existiera en el mundo y en los mares, el resultado sería cataclismos. Ser la sal de la tierra es un privilegio y un honor que el Señor no le concedió ni a los poderosos, ni a los ricos, ni a los intelectuales, ni a los políticos, sino a sus discípulos, a sus seguidores. Usted y yo, querido hermano, tenemos el privilegio de ser la sal de la tierra. Siempre se considera la sal muy valiosa. En los tiempos de Cristo y a lo largo de la historia, la sal ha sido un producto muy valioso. La importancia y el valor de la sal ha sido tal que ha marcado el desarrollo de la historia en muchas ocasiones, moviendo economías, siendo objeto de impuestos, monopolios y hasta guerras. También se ha utilizado como moneda de cambio y se dice que algunos mercaderes árabes hasta la intercambiaban por oro, gramo por gramo. Cambiar la sal por oro. La palabra española salario se deriva del vocablo latino salarium, que significa pago con sal, y aludía a la asignación de sal como se entregaba a los soldados romanos como sueldo o parte de su sueldo, de tal manera que la sal era tan valiosa como lo es el salario
para el trabajador. Hoy en día se oyen frases tales como te echaron la sal o no me eches la sal, ya que derramar la sal era considerado como de muy mala suerte, porque era muy valiosa al ser derramada ya no se podía recuperar. Hoy se me cae un billete y lo levanto, pero derramar sal en aquel tiempo era como tirar el dinero, pero sin poder levantarlo. Ahora, el valor no está en la tierra. El valor y la importancia que este mundo pueda tener no radica en el oro, no radica en el petróleo, tampoco en las reservas económicas de las naciones, sino en la presencia de los hijos de Dios en él. La presencia de los hijos de Dios en él. Vosotros sois la sal de la tierra. El Señor Jesús es claro al decir vosotros sois la sal de la tierra, y por lo tanto es claro también comprender que el verdadero valor de las cosas delante de Dios no está en la tierra, sino en la sal que se encuentra en la tierra. La tierra no tiene verdadero valor, pero los cristianos sí tenemos mucho valor ante los ojos de Dios. El pueblo de Israel es llamado un especial tesoro. Éxodo 19, 5 y 6. Y de la misma manera, el pueblo de Dios actual, la iglesia, somos muy valiosos para Él, como vemos en 1 de Pedro, capítulo 2, 8 y 9. Valemos mucho más que la creación a la cual Dios alimenta y cuida. Si para el mundo ser cristiano devalúa a las personas, si para el mundo ser seguidor de Cristo no tiene ningún beneficio, no se preocupe. Nuestro valor no depende de lo que la gente piense, sino de lo que Dios piensa. La manera como Dios nos ve es lo que realmente determina nuestro valor. Para Dios, si usted es un cristiano fiel y si su vida es sal verdadera en la tierra, entonces usted es valiosísimo delante de Él. La sal es lo que da sabor. Muchas comidas no tienen sabor sin sal. Son insípidas, son desabridas, son simples y hasta desagradables. Y es que la sal produce sabor. No comemos a gusto si la comida no tiene su toquecito de sal. Y de no tener, inmediatamente buscamos el salero. Dijo Job, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en el claro de huevo? Y la respuesta obviamente es que no. Debemos entender que nuestro cristianismo no le quita sabor a la vida, aunque para muchos que no conocen a Dios, es desagradable. Por el contrario, nosotros sabemos que nuestra fidelidad a Cristo
es lo que le da sabor a la vida y al mundo mismo. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo Cristo. Por lo tanto, el sabor está en la sal y no en la tierra. La realidad es que este mundo sin la sal es insípido, desabrido y desagradable. Por lo tanto, la influencia nuestra es lo único que le puede dar sabor y sentido al mundo. De tal manera que usted y yo, hermano y hermana, somos muy importantes para Dios y muy importante nuestra función en el mundo. El cristiano debe ser para el mundo lo que la sal es para la comida. La sal convierte a una comida insípida en una comida sabrosa. Si el mundo no ve a Cristo en usted y en mí, hermano, hermana, entonces, ¿dónde lo verá? Sin dudas en ningún otro lugar. Cuando dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, debemos entender que en la tierra no hay otra sal que usted y que yo. No existe otra sal que los discípulos de Cristo. Y siempre podemos agregar, no los que simplemente profesan ser discípulos, sino los que en verdad son discípulos. No hay sustituto para esta sal. Cada uno de nosotros debemos ser granos de sal, esparcidos a lo largo y ancho del mundo, para dar buen sabor a la tierra ante Dios. No es lo mismo la comida sin sal que la comida con sal. La sal que da sabor marca una gran diferencia. Asimismo, nuestra presencia debe marcar diferencia en cualquier lugar donde nos encontremos. No debe haber ni un solo creyente cuya presencia no marque la diferencia. En nuestra casa, con nuestros familiares y parientes, en los trabajos, con los compañeros, los empleados y los jefes, en la escuela, con los amigos, compañeros y maestros, y en cualquier sitio donde cada uno se desenvuelva. Usted y yo debemos causar un impacto, tener una influencia entre las personas que están a nuestro alrededor, un impacto en su comportamiento, en su hablar y en su conciencia. Entonces estamos diciendo simplemente influencia, siendo buena influencia. Somos la sal de la tierra. Tenemos que ser la sal en nuestras conversaciones. Colosenses 4:6, es decir, con nuestros amigos, con la familia, con los conocidos, tenemos que ser el que tenga el toque de sal, el toque de prudencia, el que de la palabra positiva, quien tenga la palabra sabia, la palabra de cordura, la palabra de bendición para los oyentes, la palabra buena para la necesaria edificación, exhortación y corrección. Estas frases que estoy leyendo aquí, no hay exageración en lo que estoy leyendo. Es cierto. Es un hecho. Tenemos que ser la sal
con nuestras actitudes. Nuestra actitud cuenta, nuestra conducta, desde luego. En Gálatas capítulo 5 del 22 y 23, usted y yo debemos ser quienes manifiesten un buen comportamiento, un buen ejemplo, quienes manifiestan los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu en su diario vivir. El creyente genuino no manifiesta odio ni rencor, sino amor y gozo. No manifiesta afán ni desesperación, sino paz, paciencia. No manifiesta malicia e incredulidad, sino benignidad, bondad, fe y amor. Tenemos que ser la sal de la tierra en nuestra vestimenta. Y estos textos se dirigen en primer lugar a las hermanas. 1 Timoteo 2:9, en el mundo en el que vivimos, las modas que rigen el activo de muchas personas son indecentes, son sensuales, son provocativas. Y los hijos y las hijas de Dios tenemos que enseñar a través de nuestro ejemplo la manera como Dios quiere que vistamos. Tenemos que marcar diferencia. Y recuerde que Cristo dijo que somos la sal de la tierra y no la sal de la iglesia. Somos la sal de la tierra. Es cierto que tenemos que ser buen ejemplo en la iglesia, pero no solo en la iglesia, sino que debemos estar decentemente vestidos y dar un buen ejemplo en el mundo todos los días y en todo lugar. También cuando damos a conocer el Evangelio a los inconversos, somos la sal de la tierra. 1 de Juan 1:3, Hechos 4:20, los apóstoles de Cristo nos han dejado un gran ejemplo de cómo ser sal, a pesar de ser intimidados, amenazados, perseguidos, encarcelados, no dejaban de predicar el Evangelio de Jesús, aunque eso les costara su vida. Muy importante este punto. El Evangelio es el poder de Dios para salvar. Cuando tenemos esta misma actitud de los apóstoles y no callamos lo que hemos aprendido, entonces estamos fungiendo como la sal de la tierra, la sal verdadera de la tierra. La sal preserva. Como todos saben, la sal preserva. No hay nada peor que la carne descompuesta. Es algo asqueroso. En los tiempos de Cristo no existían los aparatos que hoy tenemos para conservar las carnes frescas, como congeladores, refrigeradores. Así que la carne y el pescado se echaban a perder muy fácilmente. Ahí es donde radica otra importante función de la sal, ya que esta es preservante. Preservante. Probablemente este era su uso más común en los tiempos bíblicos. Ahora, para que las carnes no se echaran a perder, la gente frotaba las carnes y el pescado con sal y así podía durar mucho tiempo sin descomponerse. Ahora la tierra se corrompe.
Cuando Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, debemos entender que la tierra se descompone, se corrompe, se pudre, y que por lo tanto a nosotros, que somos la sal, se nos ha dado la encomienda de frenar dicha corrupción. Por muy bonito y atractivo que parezca el mundo, la realidad es que cada vez se corrompe más y más ante nuestros ojos y no lo podemos negar. Uno puede fácilmente darse cuenta cómo la decadencia de los valores morales ha ido en incremento. Hoy se ven cosas que antes definitivamente no se veían. La delincuencia, la inseguridad, la falta de honradez, la falta de integridad de las personas, la inmoralidad y el desinterés de las cosas espirituales cada vez es mayor. El mundo se corrompe poco a poco. La gente de más edad suele decir estas cosas antes no se veían. Y tienen mucha razón. El mundo ha avanzado mucho en los últimos años en cuestiones tecnológicas, de ciencia, de medicina, de reformas. Sin embargo, a pesar de todos los progresos recientes, nada de esto logra ni logrará frenar el deterioro y la corrupción que existe en nuestra sociedad. La única esperanza para el mundo es la sal de la tierra, es decir, el Evangelio, la iglesia. Los cristianos fieles somos el medio que Dios utiliza para frenar la corrupción moral de la sociedad en este mundo. Estamos aquí para frenar la fuerza del mal. Estamos en este mundo para detener la corrupción y para contener la decadencia de nuestra sociedad. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, obviamente estamos hablando no solamente de la enseñanza, sino también por la influencia. Por la influencia. Hay personas en cuyas compañías es fácil ser buenos. Hay personas en cuyas compañías es fácil ser buenos. Y hay personas en cuyas compañías es fácil ser malos. Hay personas en cuya presencia contarían sin reparo una historia sucia, un chiste obsceno, una palabra grosera. Bueno, hay personas en cuya presencia nadie se atrevería a mencionar tales cosas. Los cristianos debemos ser personas que con nuestra sola presencia se excluya la corrupción y haga más fácil a otros ser limpios y honestos. La enseñanza de la palabra de Dios y el buen ejemplo nuestro son la sal de la tierra. ¡Qué lección tan valiosa! Ahora, segundo de Pedro, capítulo 1, verso 4, enseña que es necesario huir de la corrupción. Nosotros, los cristianos, hemos huido y escapado de la corrupción del mundo y debemos ser influencia para que otros también puedan huir. Pablo dice, huid de las pasiones juveniles, huid la fornicación.
Y luego es necesario, desde luego, predicar la sana doctrina. Segunda a Timoteo 4:2, con toda paciencia y doctrina. Muchos pretenden ser la sal, pero predicando un evangelio diferente, una doctrina falsa, una enseñanza que no es la de Cristo. Un evangelio corrupto no salva. No salva a nadie de la corrupción. Así que es necesario predicar la doctrina de Cristo, la de los apóstoles, la del Espíritu Santo. Así para preservar las almas de la corrupción del pecado y de toda herejía. Es necesario demostrar con hechos, no solamente con palabras, sino con hechos, lo que profesamos ser. Tito 1:16. No solo debemos profesar lo que somos con palabras, sino con hechos. Alguien como los que menciona Pablo a Tito no pueden ser sal. No pueden ser sal. Ser un cristiano mundano, no. No es tal cosa. No es tal cosa. Indiferente, desobligado, no es cristiano. Muchas veces la palabra se usa sueltamente cuando no conviene. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Y uno que no es seguidor de Cristo, imitador de Cristo, pues con eso tiene. No hay que seguir describiéndolo. Ahora, la sal que se ha desvanecido, dice Cristo, él habla de esto. La sal utilizada en los tiempos bíblicos no era de la misma calidad que la sal refinada que consumimos ahora. Era común que la sal perdiera sus propiedades. Lucas 14:34, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal en cantidades moderadas podía ser útil a la tierra como fertilizante. Pero cuando ésta se desvanecía, en vez de ser útil, perjudicaba la fertilidad de la tierra. Así que ya no se podía echar a los cultivos ni a las plantas. Estoy concluyendo esta lección y yo pido disculpas al hermano Israel por no leerlo correctamente. Si él hubiera presentado esto aún sin leer, en gran parte podría presentarlo perfectamente. Pero yo creo que me han entendido. Me han entendido y han entendido la lección. Hay lecciones valiosísimas en este estudio de que somos la sal de la tierra. Para poder sal, pues los cristianos tenemos que ser distintos a las personas del mundo y reflejar a Cristo en todo lo que decimos y hacemos. De nada sirve tener mucho conocimiento de la palabra y luego mostrar una imagen en la iglesia si afuera, cuando estamos en el mundo, mostramos una totalmente opuesta. Lamentable que un cristiano y aquí estoy
ilustrando lo que había comentado, que al decir cristiano, no hay cristiano malo. Si es cristiano, es seguidor de Cristo. Bueno, en conclusión, seremos, hermanos, la sal de la tierra. No os conforméis a este siglo, Romanos 12:1, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Debemos examinar nuestra vida con cuidado. Analicemos nuestra vida y con toda estar resueltos a ser en todo sentido la sal de la tierra. Muchas gracias por acompañarme y otra vez explico que este sermón es del hermano Israel, es un sermón excelente y mejor que él lo presentara, pero yo quería de una vez presentarlo por este medio para que lo estudiemos. Así es que muchas gracias y que el Señor les bendiga.